Bienvenidos a Todo el Consejo de Dios, este programa donde estamos estudiando la Biblia libro por libro. Y el día de hoy vamos a continuar con Primera Tesalonicenses, buscando encontrar los tesoros que el Señor nos dejó para alimentar nuestra vida, alimentar nuestra fe y aún corregir las cosas que en nuestra vida no estén conforme a la voluntad del Señor. Y para poder desgranar este libro vamos a presentar a nuestros hermanos contertulios, aquellos que estudian la palabra de Dios, dedican tiempo para estudiar la palabra de Dios. Vamos a recibir a Ramón Ubillos, bienvenido. Gracias. Eduardo Sarazaga, bienvenido. Gracias, Carlos. Y Miguel Díez, bienvenido. Gracias, Carlos. Vamos a comenzar el capítulo 2 del versículo 17 al versículo 13 del capítulo 3, porque es solo un bloque de pensamiento. Y te pediría, Ramón, si pudieses leerlo, por favor. Sí, cómo no. Dice así la palabra: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os preciábamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Os predecíamos, era. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Bien, vemos, por lo menos yo puedo ver cómo el apóstol Pablo vuelca su corazón en este texto, haciéndole entender el deseo que tiene de tener un encuentro personal con ellos. Sí, lo que muestra es principalmente en el texto que estamos leyendo, bueno, habla de más cosas, pero principalmente esa relación personal, no de un ministerio apartado, aunque está en la distancia apartado, pero en el corazón está junto con la iglesia, y él anhela estar con los hermanos, y también recibe la información de que eso es recíproco, ¿no? Con lo cual, la primera enseñanza que podemos ver importante, ¿no?, es algo que debería de estar ocurriendo en la iglesia, que ocurre a veces y otras no. Es ese anhelo de comunión y de buena relación de los unos con los otros, ¿no?, de poder cultivar esa relación de unidad, de amor, de amistad, de entroncamiento unos con otros, ¿no?, en lugar de pues lo que en otras cartas hemos estudiado: contiendas, disensiones, batallas,
tener unos de otros, estar en conflictos, en definitiva, unos con otros, ¿no? Y sin embargo aquí lo que se ve es precisamente lo contrario, el deseo de poder estar juntos, pudiendo o no pudiendo, pero que el deseo esté, ¿no? Que haya ese anhelo de poder, o por lo menos juzgar y ver a los demás con el anhelo de poder tenerlos cerca. Yo creo que es importante que eso, que buscáramos que en la Iglesia ocurriera siempre esta misma actitud. Eduardo. Sí, hacer el ministerio con el corazón, ¿no es cierto? No hacerlo porque me pagan, no hacerlo porque me conviene, no hacerlo porque tengo beneficios, porque sigo la fama, porque sigo los aplausos, porque tengo buenos votos como los políticos, ¿no es cierto? Me han votado, sino porque hay un afecto genuino en Jesucristo. Y Él dice que ha querido ir a ellos, pero que ha tenido estorbos por parte de Satanás. Y sabemos que el apóstol había tenido serios problemas de persecución. Y seguramente que había querido volver, pero esas insidias todavía estaban muy frescas y corría peligro su vuelta, ¿no es cierto? No por parte de la Iglesia, sino por parte de los judíos. Y esto indudablemente que era un estorbo. Después como él llama a estos que habían creído, ¿no? Ustedes son nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona, para que nos podamos gloriar. Y está pensando siempre en ese día glorioso de la venida de Jesús, ¿no es cierto? Ahora, justamente lo dice en plural, nuestra, porque este trabajo lo había hecho con Silas y lo había hecho con Timoteo también. Y él compartía el privilegio de haber abierto esa obra, haber sido usado por el Señor en una forma tan extraordinaria, y cómo esa iglesia se había establecido allí, yendo a la sinagoga, ¿no? Yendo al mismo lugar de encuentro de los judíos, y allí predicando de Cristo con toda vehemencia y con todo denuedo. Y además le llama al final del 20, dice: ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Qué bueno que es esto, qué bueno que es pensar en aquellos que Dios nos ha dado en Cristo, que son algo que verdaderamente Dios ha hecho, por eso es gloria de Dios, y también nos podemos gloriar en Jesucristo en este sentido, y también tener este gozo que Dios nos ha usado para arrancar personas de las tinieblas y haberlas traído a la salvación, ¿no? Miguel. Yo creo que podemos ver aquí el corazón paternal de Pablo. Él ha dejado hijos espirituales en Tesalónica y es como cuando nos vamos de viaje, ¿verdad, Ramón? Y bueno, vosotros, tú, Eduardo, y dejamos nuestros hijos en casa. Se queda nuestro corazón, parte de nuestro corazón se queda allí en casa. Aunque donde vamos tenemos otros hijos, otros afectos, y vamos sabiendo que nuestro corazón, que se ha ensanchado, pues es guiado por el Espíritu para amar ahí donde vamos. Pero sin duda se ha quedado una parte de nuestro corazón atrás. Y por eso dice que, bueno, aunque la distancia les separa y no se pueden ver, pero sin embargo ellos están unidos en ese amor quebrantable y tienen la carga. Es como cuando, vuelvo a lo mismo, al viajar, que tenemos la carga. Nuestros hijos seguirán bien,
estarán caminando bien con el Señor, estarán en paz, estarán siendo fieles, crecerán en la fe y en el amor. Y esa es la gran preocupación paternal, ¿no? Y claro, uno quiere volver. A mí me ha pasado más de una vez querer ir a un sitio y estorbarme el enemigo, ¿no? Pero en realidad, aunque dice Satanás nos estorbó, Satanás no puede hacer nada que Dios no permita, ¿no? Y Dios permite que Satanás nos estorbe a veces, porque nos está probando, nos está quebrantando, humillando, etcétera, o nos está impidiendo que vayamos en los sentimientos y que vayamos en nuestras maneras, ¿no? en nuestra carne o en nuestras fuerzas o incluso en nuestra religiosidad. Y Dios quiere que nos quedemos en un sitio más tiempo para formar más discípulos o qué sé yo, ¿no? Pero sin embargo sí que insiste una y otra vez en este capítulo de las tribulaciones, ¿no? Y de cómo, bueno, que nadie se inquiete por estas tribulaciones que estamos pasando. El Señor nos aseguró que las tendríamos. No es que nos habló que no tendríamos, sino que nos aseguró que las tendríamos. Es decir, que forma parte del paquete, ¿no? Del discípulo, del petate. Yo diría del petate del soldado, ¿no? Entonces, si padecemos con Cristo, reinaremos con Él, o si es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de Dios, etcétera, ¿no? Y sí que es importante entender que Dios suelta las fuerzas malignas y que a veces permite que nos estorbe Satanás, para que también no nos sea tan fácil. Cuando las cosas son muy fáciles, no valoramos y nos hinchamos. Y el camino del Señor no es fácil. Su carga es ligera, su yugo es fácil y su carga ligera, pero el camino no es fácil. No dice que el camino sea fácil. El camino está lleno de pruebas, lleno de trampas. Es angosto y difícil. No es fácil, estrecho, angosto. Entonces, si es cuesta arriba, para subir al cielo, es cuesta arriba la escala de Jacob. Por lo tanto, es una forma que tiene Dios de discipularnos, de madurarnos, de fortalecernos en las pruebas para ir venciendo al maligno. Cuando te estorba Satanás, buscas más a Dios. Cuando te es más difícil, buscas más a Dios, dependes más de Dios, ¿no? Y entonces aprendes a ir en las fuerzas de Dios y aprendes a luchar más eficazmente contra las fuerzas del mal, con la armadura de Dios, ¿no? Pero qué hermoso eso que ya habéis compartido, de cómo Pablo dice: vosotros sois nuestra gloria, vosotros sois nuestro gozo. Es decir, el gozo tan grande de haber parido. Yo veo a la mujer cuando da a luz, primero mientras está con dolores de parto, y Pablo pues tuvo dolores de parto para ir a cada sitio. Y cada vez que vamos a algún lado hay dolores de parto, en el nombre del Señor. Pero dice que la mujer, después que ha parido, se le olvidan los dolores y se regocija con la criatura. Pues veo ese gozo de Pablo con sus hijos espirituales, ese regocijo, y cómo desea volver a ver a sus criaturas, a sus discípulos. ¿Y para qué? Con el fin de bendecirlos, para confirmarlos en el ministerio, confirmarlos en el don, para también exhortarlos respecto a la fe, para que crezcan. En definitiva, el propósito es cumplir el plan de Dios: creced y multiplicaos, crecer en la fe y en el amor, que es el crecimiento espiritual, ¿no? Y la fe, ¿cómo crece? Superando dificultades, volvemos al mismo punto. El escudo de la fe se ensancha en la medida en que la batalla se hace más complicada, más difícil, ¿no? Y las flechas aumentan, y uno clama más a Dios, el autor y consumador de la fe, y nos aumenta la fe. Por haber sido fieles en lo poco, nos pone sobre lo mucho, ¿no? Así que, pero qué tremendo anhelo tiene por ir. Eso lo repite y lo repite y lo repite, ¿no? Pues ese anhelo no puede ser más que un anhelo paternal. No puede tener otro motor, otro móvil que el anhelo de un padre
que quiere visitar a sus hijos para ver cómo están, ¿no? Para ver que la obra que ha hecho ese padre de amor, de sacrificio, de renuncia, de sufrimiento, no sea en vano, ¿no? Y bueno, pues no puede ir, pero envía a Timoteo. Aquí tenemos algo muy importante y que es triste que no valoran las iglesias en la mayoría. El plan de Dios es llamados, discipulados, ungidos, o sea, preparados, capacitados y enviados. Y envía a Timoteo. Y envía a Timoteo, que se envía lo que mejor tiene. Estos días estamos sufriendo, yo estoy sufriendo. Bueno, no días, yo llevo 30 años sufriendo. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Señor, yo iría, pero a mí no me dejas. Porque me tienes aquí, porque no quieres que yo vaya. Pero ¿a quién enviaré si yo no puedo ir? Y es un conflicto tremendo, ¿no? Cuando tienes una necesidad importantísima en una parte de la obra, en 70 países, que se muere un responsable o que abandona y se vuelve para atrás, tira la toalla, o que dices, Dios mío, ¿a quién enviaré, no? Y bueno, pues envía a quién, a lo mejor que tiene. Timoteo era su preferido. Era su discípulo más importante, Timoteo. Y lo envía. Muchas veces me da pena cómo hay pastores que envían a aquellos que les estorban. Es decir, voy a quitármelo de encima. Esto no es un envío, es una liberación. Es un descarte. Me lo quito de en medio, le envío para que les ayude ahí, para que les purifique. Ya me está purificando aquí a mí demasiado. Y les voy a enviar esta lima del 3-0 para que les meta una... Tomás, ese es el principio del crecimiento de la Iglesia, ¿no? De lo que entregas, Dios te multiplica, ¿no? Eso dice en el Evangelio de Juan, ¿no? Que bueno, incluso habla de 100 por 1, ¿no? De lo que tú das. Y es una experiencia, ¿no? Que cuando envías algo malo, te quitas una lima, te salen 2 limas, ¿no? Y cuando es envías... que lo que uno siembra cosecha, claro, es un principio. Entonces, si tú siembras una lima, no esperes otra cosa, ¿no? Es un principio de fe. Pero es interesante el Timoteo como un personaje central en esto. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros muchas veces podemos ver que hay iglesias que quieren al líder y no aceptan que venga un segundo a visitar, a consolar. Como muchas veces, porque a mí me ha pasado de estar en una iglesia y que de repente el que tenía que venir por algún motivo, hay quien no vino y mandó a otro, y como los hermanos empezaron a ponerse mal. Sin embargo, aquí vemos que la gente no, la gente lo recibió y la gente se gozó igual. O sea, que había un corazón. Y aparte, lo que veo aquí, como cuando habla en la tercera persona, pero en plural, es como que Pablo es como que edificó eso, porque da a entender que él compartió el triunfo o la victoria con los que estaban al lado. No es que personalizó el ministerio, sino que él compartió los momentos con los que estaban al lado. Nombraste a Silas y en este caso también a Timoteo, ¿no? Eso es importante porque nos muestra la importancia de la unidad y no de la personalización ministerial. Bueno, en cuanto al éxito ministerial, en principio se lo tienes que dar al Señor, por un lado, y por otro, lo tienes que compartir con aquellos que están participando contigo en él. En el momento en que uno corta esas 2 vías, lo único que hace es alimenta su propio ego. Pero siempre el Señor te lleva, ¿no? La gloria es para Él. La gloria de lo que se ha hecho en el ministerio, pero la gloria delante de Dios es los que están detrás tuyo, ¿no? Igual que dice que la esposa es la gloria del marido, ¿no? Y los hijos son la gloria de los padres.
lo que se ha producido en tu ministerio, esa es tu gloria. En realidad es lo único que puedes presentar, aunque sea fruto de la gracia de Dios, pero esa es tu gloria, ¿no? De alguna forma, la gloria que Dios comparte con los siervos de Dios es ese fruto que ha habido en el ministerio en lo que tú te puedes sentir gozoso. Esa es la gloria que al final tienes, ¿no? Aunque dice, Señor, la gloria es tuya, y Él te dice, sí, pero se ha producido en ti, ¿no? Buen siervo y fiel, como decía Miguel ahora, ¿no? Porque has sido fiel, se ha podido manifestar mi gloria en tu vida, y esa gloria te pertenece, ¿no? Bueno, te acompaña. Como dijo también el Señor, al que me sirva, mi Padre le honrará, y la honra que nos da precisamente es esa, es el fruto que hay alrededor. Y Pablo lo reconoce claramente, ¿no? Y en otro lugar también dice, vosotros sois mis cartas de presentación, ¿no? Corintios. Claro, no, si realmente yo valgo algo, está en vosotros mi valor, ¿no? Un instrumento que sirve para algo se demuestra en lo que ha hecho, ¿no? Tienes una carretilla de estas que levanta la tierra, dices, ¿por qué vale? Porque acaba de mover una montaña entera, se ve que vale. Si en el primer golpe que da se rompe, dices, esto no vale para nada, ¿no? Es interesante también el versículo 1, que yo llamaría la nostalgia de Pablo, ¿no? Porque Atenas no le fue de gran éxito al apóstol. Es un momento de crisis en su ministerio, porque venía de Tesalónica, pasó por Berea, y allí dice que eran más nobles inclusive que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿no es cierto? Daban la prioridad no a lo que decía un hombre, sino a lo que era escritural. Ahora va a Atenas, y en Atenas es una especie de flop, porque él trata de interpretar el discurso que podía ser para toda esa gente pensante, buscadora del Dios no conocido, pero después los frutos son pocos, ¿no es cierto? Y tiene que llegar a Corinto para recibir en una noche la fortaleza del Señor, porque en el 18:9, ¿no? Dice, de Hechos, no temas si no hablas y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo todavía tenía los temores de que lo mataran. Tenía los temores que esta persecución que se había enardecido en Tesalónica pueda llegar a Corinto, que no eran tantos kilómetros. Y es por eso que dice, nos quedamos solos en Atenas. Lo que quería decir es, me quedé solo, porque a los otros los mandé, uno para un lado y otro para el otro, para seguir el ministerio. Y yo hago una reflexión, porque muchas veces el ministerio tiene también esto. No siempre tenemos buenos momentos en el ministerio. Entonces, en Atenas yo creo que sí tuvo éxito, ¿no? Hombre, ahí en Atenas se convirtieron. El Areopagita. Damaris, por ejemplo, Dionisio, sí. Y varios le siguieron, ¿no? Ahora, yo creo que no es porque no tuvo éxito que se quedaron solos en Atenas, ¿no? Sino que la preocupación por ver cómo estaban los hijos espirituales de Tesalónica, y como él en sus viajes de idas y venidas, que él levantaba las iglesias, dejaba a los discípulos y después volvía a visitarles, claro, ese es el ministerio apostólico, ¿no? Así. Y claro, tenía esa carga, esa preocupación, ¿no? Y entonces quería volver para ver el crecimiento que habían tenido.
para ver que su obra no había sido en vano, como él dice, ¿no? Y entonces no puede ir precisamente porque en Atenas está empezando algo. Y de ahí, pues nada menos que Dámaris y Dionisio, ¿no? Sin duda no hubo el crecimiento tan especial Como en Corintios. Como en Corintios, por ejemplo, o incluso como Tesalónica. Y entonces, pues, de hecho, no sé si vuelve a hablar más ya de Atenas. Yo creo que yo recuerdo que no vuelve más a hablar de su visita a Atenas, ¿no? Pero permanece porque, lógicamente, no ha dejado algo sustancial. Pero no era todavía lo que pasó en Tesalónica. Tesalónica fue una revolución. Claro, no, y por eso esa revolución la echa de menos. Es como cuando tú vas a un país y Dios te usa muchísimo más que otros, pues ahí te queda un rescoldo de recuerdo de fuego y de hijos espirituales y te apetece volver, pero luego resulta que no es lo que te apetece, porque Dios no le deja. Pero, conclusión, yo creo que en los sitios así como más conflictivos, pues Dios le hizo permanecer hasta completar su tiempo. Todo tiene el tiempo de Dios, ¿no? Y veo que envía a Timoteo, y Timoteo vuelve y hace el reporter. Y el reporte que hace, pues es que están recordándole con cariño, agradecidos, y que están los tesalonicenses creciendo en esa fe y en ese amor, como él dice. Y que, bueno, pues que le dan buenas noticias de esa fe y de ese amor, ¿no? Y cómo le recuerdan con cariño. Así que fue reconfortante para Pablo enviar a Timoteo. Hoy día, pues yo me gustaría poder enviar más a los obreros de nuestro ministerio a visitar la obra en 70 países. El problema es muy serio, porque los gastos son terribles, el tiempo también andamos todos de cabeza. Somos impedidos por las razones económicas. Y entonces, no es que nos impidan, porque Dios no tiene problemas económicos, pero en cualquier caso, ya lo hacemos. Y nuestro esfuerzo económico en enviar a los obreros es realmente alto, cada año. Pero sí que es reconfortante que los hijos espirituales, los discípulos, vuelvan trayendo buen reporter, decir, mira, no se han olvidado de lo que hemos compartido, de la enseñanza, y siguen transmitiendo esa enseñanza con fidelidad, ¿no? Así que dice que fuimos consolados por vosotros, por medio de vuestra fe. Es decir, eso significaba que había una aflicción ahí en Pablo, una preocupación muy grande de que se fuera todo al traste, de que una revolución, porque a veces ha pasado, ha habido un avivamiento y de repente se va todo a cenizas, ¿no? Por causa de... Sí, y lo dice, sí, dice en el versículo 5. No soportándolo más. Claro, sí, en el versículo 5. Estaba con realmente una tensión tremenda, ¿no? Y cuando le viene Timoteo y le da ese reporte refrescante y de alivio, pues hemos sido consolados, ¿no? Y qué hermosa noticia. Es decir, mis hijos espirituales están bien, están creciendo, están dando buen testimonio, están honrando al Señor y dándole gloria, y nos aman. Porque si no se acordaran de nosotros, no es que eso atentaría contra nuestro orgullo, y decir que ingratos, sino que eso sería una señal de su ingratitud, y eso sería una alerta grave cuando los hijos espirituales dejan de acordarse de sus padres. Como yo digo a muchos que se van del ministerio habiendo sido bendecidos a tope y no se acuerdan para nada después. Digo, vamos, es como si te olvidas de la madre que te parió. Y por eso Pablo llega incluso a decirles, y yo creo que no fue en la carne, que está ahí como un texto bíblico, dice, aún la vida me debéis. No os la voy a cobrar, pero aún la vida me debéis, porque el Señor me ha usado para daros vida, y vida en abundancia, y vida eterna.
Y eso lo está diciendo como diciendo, pues si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, lo que tiene un valor eterno, ¿qué puede estorbar que cosechemos de vosotros lo natural, lo material, ¿no? Y bueno, pues yo creo que, tú fíjate, él decía que orando de noche y de día con gran insistencia. Luego dice en el versículo 10, primero dando acción de gracias por haber tenido esas buenas noticias, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor, eso nos da vida, eso nos vivifica, eso nos hace ver que la obra del Señor no es en vano, como Él promete, y nos estimula grandemente a seguir adelante, ¿no? Y oramos con acción de gracias, pero oramos con acción de gracias noche y día, con gran insistencia, ¿no? En la conclusión del libro que pude escribir sobre orar como respirar, es que al investigar sobre la oración, es que toda la Biblia está llena de mensajes de oración. Todo es por oración. No hace nada Dios si antes no ora algún siervo del Señor. Y bueno, pues sigue con ese anhelo de volver a verlos. Y de pedir al Señor que le quite ese estorbo y que pueda visitarlos y que así de esta manera pueda todavía darles un empujón más espiritual, pueda completar lo que les falta en dones, como otras veces dice, que no os falte ningún don, y que pueda completar su crecimiento espiritual, o que pueda pertrecharlos de la armadura completa, que pueda, pues eso, hacerles crecer aún más, o que pueda completarnos en designarles, confirmarles en el ministerio del don que Dios ha preparado para ellos, ¿no? Y así, pues, el consejo bien claro es que el Señor les haga crecer y abundar en amor los unos para los otros y para con todos, y de esa manera sean siempre afirmados sus corazones en la sustancia de Dios, en la naturaleza divina que es amor. Les dice en el versículo 8, ¿no? Vivimos si vosotros vivís. Es decir, vuestro crecimiento es mi crecimiento, ¿no? Vuestra fortaleza es mi fortaleza. Y de tal manera que, claro, el fortalecimiento de aquellos que han sido levantados por causa de un ministerio es el fortalecimiento de quien los levantó. Porque su fuerza, en definitiva, ¿no? Es su gracia, la reafirmación de su motivo de ser, ¿no? El ministerio... ¿Cómo se sabe que alguien tiene un ministerio? Porque lo pone en funcionamiento y tiene consecuencias, ¿no? Y él lo que dice, mira, lo que confirma mi llamado es vuestra reacción, ¿no?, a la palabra de Dios. Y lo que me confirma en el ministerio es que vosotros estáis ahí. Porque los ministerios sin fruto no son ministerios, ¿no? Sin consecuencias no son ministerios. Y por eso les dice... mi vida es que vosotros viváis. Ese texto de decir, siendo pobres enriqueciendo a muchos o muriendo para que vosotros viváis, pues está diciendo lo mismo, ¿no? Hay un retorno de vida a mí en cuanto veo que vosotros estáis creciendo en ese, ¿no? Vuelve a lo que hablábamos al principio, a esa interrelación personal de unos con otros, ¿no? Tu bendición es mi bendición, tu maldición es mi maldición. Si tú estás en conflicto, yo estoy en conflicto. Si tú estás en éxito, yo estoy en éxito, ¿no? Llora con el que llora y reír con el que ríe. No es que somos una isla, ¿no? Sino que estamos relacionados. Pero algunos pueden pensar que el ministerio es eso en sí mismo, es un hecho en sí mismo. A los médicos les dicen que no se involucren demasiado en la vida de los pacientes, ¿no? Porque eso les lleva a tener un sufrimiento, ¿no? Y a veces cuando alguien se involucra mucho lo tienen que apartar para que pueda ser útil como tal, ¿no? Y algunos piensan lo mismo en el ministerio. Mira, yo tengo que cumplir mi ministerio, pero no involucrarme sentimental ni emocionalmente con vosotros. Sin embargo, aquí a Pablo se le ve que está comprometido con aquellos que le rodean, ¿no? Sin embargo, en la escolástica de Hipócrates y del padre de la medicina, el involucrarse es fundamental, y esa vocación
de buenos samaritanos, de Todo compasión y atraído a eso. misericordia en los médicos es vital. Y al desaparecer en la medicina moderna, El se profesionalismo. perdió, sí, por causa de ese profesionalismo, se perdió esa compasión y esa solidaridad y esa unión. Si el médico se solidariza con el que sufre como si su sufrimiento fuera suyo, entonces ahí pone su alma, su conocimiento y su entrega y se sacrifica para sanarlo porque lo ama, ¿no? Una de las cosas que está pasando yo cada vez más es que Dios nos pone a sufrir con el que sufre como si fuéramos nosotros los que estamos sufriendo. Es algo increíble, ¿no? Y luego encima, tú podías estar ahí, podías ser tú, podías ser tu hijo, podías ser tu mujer, la que está ahora en el hospital, podía ser tu... Entonces, ay, amigo, qué diferencia, ¿verdad? De si la que está en el hospital es tu mujer a que si está la mujer de otro. Pero, sin embargo, el plan de Dios es que si se duele un miembro del cuerpo, se duele todo el cuerpo. ¿Y cómo puedes separar, por ejemplo, un médico, vas a la consulta y tienes una inflamación en la mano y dices, bueno, vamos a analizar la mano, el resto del cuerpo ni lo miramos? No, esa inflamación de la mano puede venir de cualquier otra parte del cuerpo. Y entonces tiene que hacer primero análisis de sangre, tiene que hacer muchas pruebas para ver si el origen de esa inflamación pues es otra parte, ¿no? Eso, ahí se está manifestando el mal que está en otra parte del cuerpo. En cualquier caso, es esa comunión perfecta. Lo que del amor. decía con tanto acierto esto de la profesionalidad en las ciencias que tienen que ver con el tratamiento del hombre directamente, cómo, bueno, están trastocado todos los valores y, por ejemplo, yo veía esto en la medicina, por ejemplo, siguiendo con la medicina, la influencia de la profesionalidad. Tú tienes que ser un profesional. Sí, profesionalización. ¿Cierto? La profesionalización, por ejemplo, de una tarea tan humana como el médico. Ahora, en Italia, donde yo he vivido, se hacía lo siguiente también para mantener la emotividad del médico, de rotar los pacientes. Últimamente se hace eso. Entonces te trata un paciente, un médico, y después te encuentras con otro, y después te encuentras con otro, porque el profesional no se tiene que cargar emocionalmente con el paciente. Y así es un lío tan grande, ¿no es cierto? En casos de familiares hemos pedido y hemos luchado para que un médico tome el caso y lo pueda llevar hasta el final. Porque la mejor medicina es la medicina de cabecera y se ha visto siempre claro. ¿Tú te imaginas un médico que te conoce desde que tu madre te parió? Que sabe claramente qué debilidades tienes y qué fortalezas, ¿no? Cuáles son los puntos más enfermizos que tienes, y entonces ya diagnostica muy rápido porque te conoce, sabe por dónde te atacan los virus, las bacterias y los problemas, y entonces va derecho al asunto. Ya es que el médico de cabecera antiguamente hasta llevaba a la persona desde el nacimiento hasta su tumba, o si es que sobrevivía a su paciente, que generalmente no, y eso era una honra. Una honra para un médico es que sus pacientes le sobrevivan. Esa es una honra, ¿no? No era el sepulturero, era el médico. No era el médico, no. Bueno, hay que decir que en muchos sitios se está volviendo a eso del médico de cabecera, pero independientemente de eso, no nos podemos olvidar o sustraer de lo que el apóstol Pablo, cuando habló del amor y dio una serie de características del amor, y hay una que es clave, y dice que el amor es sufrido. Entonces, amar y comprometerse con las personas implica sufrir por ellos, sufrir con ellos. Y esa es la labor pastoral y la labor yo creo que el apóstol, y en este caso el apóstol y el pastor, son los que más sufren, no tanto el profeta o el evangelista, pero sí el apóstol y el pastor son los que más sufren con la gente. Sufren como un padre cuando sí es normal que el hijo se caiga, porque tropezando es que
aprende a caminar y a situarse y aprende la distancia, pero cuando tu hijo se cayó, te dolió. Ver lo que te dolió. Entonces, cuando pastoralmente vemos a la gente que pasa por problemas, que pasa por dificultades, aún cuando pasa por esos momentos de rebelión y donde reniega, cuando uno verdaderamente ama con el amor de Cristo, te duele, sufres. Uno no le es indiferente. Bueno, justamente ese concepto de la profesionalidad de los médicos no lo podemos pasar a las iglesias, pero lamentablemente hay muchos pastores que no son pastores de almas o de corazón, no hacen la tarea con el corazón, la hacen con un sentido de no dañar sus emociones. Entonces te encuentras con que, bueno, lo primero que te sacan es la agenda, a ver cuándo puedo entrevistarte. Y pasas al día en el cual ya se te pasó el problema. ¿No es cierto? O ya no tiene solución. O ya no tiene solución. Entonces, diríamos, trato con una frialdad la situación que verdaderamente no se involucra en lo que verdaderamente la persona quiere tener, que es lo que también hablábamos en un programa hoy a la mañana, que era justamente el pastor como padre. El pastor como que lo que le pasa al hijo es prioritario. Me duele en primera persona y me involucro en primera persona y no mido las consecuencias personales. Como ya hablé tanto y no me van a dar más dentro de mucho, quiero destacar nosotros hicimos un campamento justamente tocando Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses sobre este concepto del versículo 10 al final. Completemos lo que falta a vuestra fe. Es que esta pasión en la oración que destacaba el pastor Miguel Díaz era para que ellos llegaran a completar. La idea del trabajo pastoral de Pablo quería que esos hermanos que habían conocido a Cristo no se queden allí en los rudimentos de la fe, no lleguen a tener una fe incompleta, sino que puedan estar aspirando a tener la estatura de Cristo como iglesia, y él estaba orando y estaba trabajando para que puedan ser completados, porque veía que a su fe le faltaba tantas cosas, tenía tantos agujeros esa iglesia en tantos aspectos, y él sentía la preocupación y la carga que sean colmados. Perdonen No, por favor. El abuso. Es que precisamente una de las cosas que habla de la Biblia es que el asalariado huye cuando ve el peligro. El que no siente, el ministro profesional busca salvaguardar su corazón de los problemas, ¿no? Yo tengo los problemas de mi familia y ve como el ministerio como una forma de trabajo, una forma de realización personal. Pero cuando el ministerio es dado por Dios y es por un llamado de Dios, ahí sufres. Es indudable. No te da igual lo que le suceda a las personas. Luego está el impacto que produce el Evangelio cuando se ministra en las personas, ¿no? Si ese impacto es muy superficial, se olvida pronto. Yo entiendo que la actividad de Pablo en Tesalónica produjo una huella profunda en las vidas de los que estaban allí, ¿no? Y eso hace mantener el testimonio, ¿no? Cuando alguien se da de forma ilimitada, sin ponerse... eso se nota. Cuando uno se da de forma parcial o de forma simplemente teórica o mental o sentimental, no cala más allá. Y parece ser que la huella que deja Pablo en la iglesia en Tesalónica fue profunda,
por su testimonio, por la palabra que llevó y por lo que hizo allí, ¿no? Y ese es quizá un toque al que tiene el privilegio de poder ministrar de la parte de Dios, ¿no? Que lo haga siempre con ese anhelo de poder producir esa huella en aquellos a los que va, ¿no? Que pasen los años y que sigan recordando y reconociendo aquello que ocurrió, ¿no? Que es lo que pasan, es decir, quizá pasaron otros después que no dejaron esa huella, porque él manifestó la gloria de Dios en su vida y eso seguía siendo, por eso le recordaban con cariño, ¿no? Porque dices, mira, es que tú viniste aquí y fuiste a lo que tenías que ir, fuiste sincero, fuiste honesto, y a nosotros nos quedó una marca que nos transformó la vida para siempre, ¿no? Me imagino a Pablo llegando a Tesalónica y desde la mañana a la noche, como ya dice en algún pasaje, ministrando. Llevaba a ministrar de 12 horas hasta que uno se durmió, se cayó y se mató, y luego fue y lo resucitó en una ocasión, ¿no? Entonces, cuando un hombre así va y piensa casi ni en comer ni nada, solo está con ese celo santo, esa pasión, ¿no? Esa entrega, ese espíritu de sacrificio, ese fervor. Está dándolo todo, como tú bien has dicho, y buscando el bien de las personas, y abrazando a unos, y consolando a otros, y exhortando a otros, y haciendo ese trabajo de pastoreo personal, y sanando, echando demonios, y rompiendo cadenas, y manifestando la gloria de Dios en todas las áreas, ¿no? De lo que es un ministerio apostólico, porque yo veo el ministerio de Pablo como un ministerio que abarca todas las áreas. Él es evangelista, él es maestro, él pastorea a sus discípulos, él es profeta. Es tremendo. En él se manifiestan todos los ministerios y todos los dones. Resucita muertos, como los profetas. Él sana a los enfermos. Bueno, Dios, ¿no? Pero vamos a dejarlo claro, pero no importa. El Señor sana enfermos a través de él, echa demonios a través de él. Y bueno, pues como él bien dijo, en ninguna cosa soy menos, aunque soy el menor de todos los apóstoles y el más abortivo. Sin embargo, él hace defensa de su ministerio apostólico, ¿no? Y en ese ministerio apostólico es una entrega total. Está viviendo consagrado. Es más, renuncia a mujer, eso es otro tema. Renuncia a mujer y dice, porque podríamos haber usado el derecho de tener una compañera, una hermana que nos sirviera, como suele decir, ¿no? Está hablando lógicamente de una mujer, ¿no? Yo creo que él se hace celibato probablemente porque en realidad estaba casado. Este es un misterio que siempre de alguna manera me ha, pues bueno, llevado a reflexión, pero él no podía tener las cartas de autoridad del Sanedrín sin estar casado, según las leyes judías, para ir en esa función. Y lo que sucedió es que cuando él perseguía a los cristianos como fariseo de fariseos, con esa ferocidad, toda su familia era farisea y la familia de su mujer era farisea, y donde las dan las toman, él persiguió, luego fue perseguido. Y su familia, cuando él vuelve de la experiencia de su conversión tan impresionante y vuelve a su casa y habla, su familia lo quiere matar. Y por eso va al desierto. Por eso va al desierto. No nos explica por qué va al desierto, pero hay que entender. Y no nos explica porque de alguna manera tampoco quiere atentar en sus cartas contra el judaísmo. Entonces una cosa, porque él es judío y entonces otro había hecho estragos, y entonces en ese amor tan grande que lleva a decirle que se haría maldito para salvar a los judíos, ¿no? Como Jesús, hito maldito. Entonces él huye de su mujer, de sus suegros, de sus padres, de toda la parentela, de sus hermanos, y se va al desierto, pero claro, él sigue legado, casado,
y no hay causa de fornicación en este caso, aunque sí de persecución, y además la pasión es tan grande, el enamoramiento y el fuego de Dios, que se consagra 100%, ni mujer, ni hijos, nada. Y yo también veo ahí un poco el ministerio de los profetas. ¿Desde cuándo puedes ver a Eliseo con una mujer? No menciona. Elías, ¿le puedes ver que tenga mujer, hijos? No menciona. Pero Ezequiel le dice, ¿no?, que va a perder la... No, es a Ezequiel. Ezequiel. A Ezequiel, pero estoy hablando de Elías y de Eliseo. Cuidado. Es que hay niveles de profetas. Te estoy hablando del máximo nivel de los profetas. ¿Sabes que hay profetas mayores, profetas menores, ¿no? Según el código, el canon de los libros bíblicos hebreos, ¿no? Profetas mayores, profetas menores. Estamos hablando de los profetas mayores, Elías y Eliseo eran los profetas mayores. Y aquí estamos hablando de un apóstol mayor. De hecho, estamos hablando del mayor apóstol después de Cristo. Y él tampoco se menciona nada de mujer, ni de hijos. Nada. Así que ahí yo creo que llega a un nivel máximo de negación. No es ya aborrecer padre, madre, esposa, hijos. No, es despojarse. Y se centra en sus hijos espirituales, en sus discípulos. Ahí pone todo su corazón, ¿no? Y él mismo aconseja: si puedes vivir sin casarte, no te cases, porque el que está casado pues tiene ya que llevar esa carga, mientras que el que no está casado se consagra completamente al Señor y no hay más carga. Está dedicado completamente. Fíjate, tú llegas a decir eso en Corintios, ¿no? Que el que esté soltero quédese sin casar, ¿no? Claro, luego pasa, si no tiene el don de celibato, de continencia, pues cásese antes que abrazarse, casarse. Pero en cualquier caso veo esa consagración. ¿Y cómo no va a impactar el Espíritu Santo a través de él? En ese fuego de amor. Quema por donde quiera que iba, él la abrasaba. Y en esa entrega de ese espíritu de sacrificio, un día y otro día, no sé cuántos días estaría en Tesalónica, pero un día y otro día, de la mañana a la noche, con ellos, comiendo con ellos, llorando con ellos, y sanando a uno y sanando al otro, libertando a uno, y venga compartiendo y maravillándoles de las revelaciones, porque claro, fue el apóstol de más revelaciones. Yo creo que solo hay otro hombre de Dios que le superan revelaciones en la Biblia. ¿Quién? Juan, ¿no? Juan el amado, por el Apocalipsis. Y probablemente podríamos llegar también a pensar que podría haber alguno más en Daniel y en Isaías como profetas. Pero ya ves tú que Isaías sí que tuvo hijos y no bien conducidos. Entonces, quizá en revelación, aunque las revelaciones que Dios le dio a Pablo no las expresa. Dice que no podía expresarlas para que fueran entendibles. Entonces el mismo Pedro pues, se asombra de esas revelaciones y manifiesta que nadie tuvo unas revelaciones como él, ¿no? Ahora, en cuanto a doctrina sana y profunda, crística, de la revelación de la Trinidad, de la revelación del reino de Dios, de la revelación del plan de Dios gracia. Y de la gracia, como Pablo, ninguno, ni siquiera Juan el amado, en cuestión de revelación de la columna vertebral, de la verdad eterna de Dios, diríamos como maestro, después de Jesucristo, Pablo, sin duda alguna. Ni siquiera Daniel, el profeta. Una cosa es el ministerio profético, que también Pablo lo tiene, y otra cosa es el ministerio del magisterio, ¿no? Y vamos, yo soy paulino totalmente, ¿no? Si tú eres paulino, pues claro, soy paulino. Como protestantes y evangélicos somos paulinos hasta los huesos. No, y gentiles, entonces no nos queda otra. Claro. Bien, hemos llegado al final del programa de hoy. La verdad que podemos ver cosas muy entrañables en la relación del apóstol Pablo con la iglesia de Tesalónica, con las cuales seguiremos estudiando y viéndolas, y la verdad que tendremos que aprender de esto, ¿no? Ramón, dijiste mucho de la entrega
la entrega del apóstol Pablo. Dice la Biblia que el amor es como un espejo. Uno el espejo refleja la luz que recibe, y el amor es de la misma manera. El cariño que se le profesa al apóstol Pablo es reflejo del que él le dio a la iglesia. No es otra cosa, y esperemos, ¿no?, que aprendamos a tener una entrega de esa misma manera y poder recibir también el cariño de los demás. Ramón, muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Miguel. Y gracias a todos ustedes por haber compartido este tiempo con nosotros. Y Dios mediante, la semana que viene nos volveremos a encontrar para seguir estudiando la Biblia, la palabra de Dios.